Les invito a abrir sus Biblias en la epístola a los Hebreos, en su capítulo 4, y hoy nos corresponden los versículos del 12 al 16, pero para tomar mejor el contexto, vamos a leer el 3.12, y de ahí saltaremos al 12.16. Así que leo 3.12 y saltaré al 12.16 del capítulo 4. 3.12 a 4.12 al 16. Así dice el Señor: mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y aun el espíritu, y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y todo el pueblo responde: amén. El contexto de nuestro pasaje es la dificultad que estaba viviendo una iglesia del primer siglo conformada por creyentes de origen judío. No sabemos el lugar donde estaba ubicada ni quién le escribió esta carta, en la cual vemos que algunos de ellos estaban abandonando a Cristo y regresando al judaísmo después de aproximadamente 30 años de haber profesado fe en Cristo y habiendo soportado padecimientos por Cristo al principio de su fe. De nuevo ellos estaban padeciendo otra vez grandes aflicciones por Cristo, y por eso algunos estaban abandonando a Cristo. Esta iglesia, muchos de esta iglesia no habían encontrado el camino a la madurez, como se enseña en el capítulo 5, y eso complicaba aún más la situación. Por lo cual el Espíritu Santo usa a este autor para rescatarlos con esta carta. En ella el autor mezcla. Esta palabra es importante, es una mezcla. Esta carta es una mezcla. El autor mezcla poderosos argumentos doctrinarios con poderosas exhortaciones a perseverar y terribles amenazas de condenación. Poderosos argumentos doctrinarios con poderosas exhortaciones a perseverar y terribles amenazas de condenación que los llevaban a perseverar en Cristo. El tema de toda la carta es: Cristo es superior a todo y a todos en este mundo y en el mundo venidero. Ese es el tema de toda la carta. Cristo es superior a todo y a todos en este mundo y en el mundo venidero. Su primer argumento es: Cristo es superior a los profetas. Son los primeros versículos del capítulo 1. Su segundo argumento es: Cristo es superior a los ángeles. El capítulo 2, el resto del capítulo 1 hasta el capítulo 2. Y cuando llega al capítulo 2, pausa el argumento Cristo es superior a los ángeles y da su primera gran exhortación amenazante con condenación. Vean conmigo el capítulo 2, versos 1 al 4. Esta es la primera gran exhortación amenazante. Dice: por tanto, por lo anterior, porque Cristo es superior a los profetas, porque Cristo es superior a los ángeles, por tanto es necesario que con más diligencia, más esfuerzo, más perseverancia,
con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, que abandonemos a Cristo, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéremos en poco una salvación tan grande? La cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios justamente con ellos, con señales y prodigios y diversas maravillas y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, esta es su primera gran exhortación. Da esa primera gran exhortación. Luego, después de esta primera gran exhortación, finaliza su argumento de que Cristo es superior a los ángeles, mostrando que Cristo es el destructor del mal, no para los ángeles, sino para los hombres. Vean conmigo 2:14 al 16. 2:14 al 16. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cristo es superior a los profetas, Cristo es superior a los ángeles, Cristo es el destructor del mal, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no tomó o no socorrió a los ángeles, sino que tomó o socorrió a la simiente de Abraham. Luego de finalizar su segundo argumento, pasa a su tercer argumento. Su tercer argumento es: Cristo es superior a Moisés. Y después de su tercer argumento, da su segunda gran exhortación. Recuerden, la carta es una mezcla: argumento, exhortación, argumento, argumento, exhortación. Da su segunda exhortación con amenaza de condenación, usando el ejemplo de la condenación de la primera generación del Éxodo, quienes por incredulidad no entraron en el reposo de Dios, no entraron en la tierra prometida. Y es que en aquella iglesia había personas que conocían la fe cristiana, pero no creían de corazón. Había personas judías que habían abandonado el judaísmo y habían dicho que creían en Cristo, pero no creían en Cristo. En verdad, eran personas incrédulas. Y si esas personas abandonaban a Cristo por incredulidad, como aquella primera generación, serían condenados al infierno como aquella primera generación. Y eso fue lo que leímos en 3:12. Volvamos a leer 3:12. Dice: mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ese es el propósito de la carta: impedir que las personas que había en la iglesia, que tenían incredulidad, abandonaran a Cristo. Hay una señora que se llama incredulidad y tiene 3 hijos. La mayor se llama fe falsa, la que sigue se llama poca fe, y tiene un hijo, el menor, que se llama poco esfuerzo. La señora incredulidad, que habitaba en la iglesia de los hebreos del primer siglo, tiene 3 hijos. Es su primera hija falsa fe, su segunda hija poca fe, y su hijo el menor se llama poco esfuerzo. El propósito de esta carta es evitar que esas 3 personas, hijas de la incredulidad, lleguen a apostatar de Cristo, lleguen a apartarse de Cristo. Y por eso el autor usa los argumentos para traer conversión donde no hay conversión, los argumentos y las exhortaciones para traer fe donde hay poca fe y esfuerzo donde hay poco esfuerzo. Ese es el propósito de la carta, y el autor lo repite constantemente a lo largo de toda esta sección. Vean conmigo el verso 14, 3:14, porque somos hechos participantes de Cristo,
con tal que retengamos firme hasta el fin el principio de nuestra confianza. Vean conmigo 4:1. Temamos pues. ¿A quién le está diciendo aquí temamos? A la señora poca fe, a la señora fe falsa y al señor poco esfuerzo. Temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Vean conmigo el verso 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de incredulidad. Ahí está la señora incredulidad y le está hablando a sus 3 hijos, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Entonces miren cómo repite: retengamos, temamos, procuremos, retengamos. Y es que fe falsa, poca fe y poco esfuerzo son los que van a abandonar a Cristo. Gracias a esta exhortación, muchos de ellos no lo harán. Y en medio de esta segunda gran exhortación, expone su cuarto argumento. El cuarto argumento es: Cristo es superior a Josué y el verdadero reposo del hombre. Y viene mostrando que Cristo es superior a Josué y el verdadero reposo del hombre, y llega a nuestro texto. Nuestro texto es el final de esa segunda exhortación y el comienzo de su quinto argumento. Nuestro texto es el final, es una amenaza, el final de esa segunda exhortación que termina con amenaza, y el comienzo de su quinto argumento. ¿Cuál es su quinto argumento? Cristo es superior al sumo sacerdote Aarón. Entonces son 5 argumentos y 2 grandísimas exhortaciones. Primer argumento: Cristo es superior a los profetas. Segundo argumento: Cristo es superior a los ángeles. Tercer argumento: Cristo es superior a Moisés. Cuarto argumento: Cristo es superior a Josué y el verdadero reposo del hombre. Quinto argumento: Cristo es superior al sumo sacerdote Aarón. Primera gran exhortación: no descuidemos una salvación tan grande. Segunda gran exhortación: señora incredulidad, sus 3 hijos van camino a la apostasía. Entonces retengamos, perseveremos, procuremos, temamos, porque si siguen el camino de la primera generación, la señora incredulidad con sus 3 hijos irán al infierno lo mismo que la primera generación. Ese es el contexto de nuestro pasaje. ¿Cuál es el tema entonces de nuestro pasaje? El tema de nuestro pasaje es un llamado a examinar y purificar el corazón. Un llamado a examinar y purificar el corazón ¿de qué? De incredulidad y sus 3 hijos. Es un llamado a purificar y examinar el corazón de incredulidad, que es fe falsa, poca fe y poco esfuerzo. Y no solamente limpiar el corazón de incredulidad, sino llenarlo de la grandeza de Cristo, quien es superior a todo y a todos, incluido el sumo sacerdote Aarón. Y así llevar a la conversión al falso creyente, a la madurez, al de poca fe y al de poco esfuerzo, y evitar que ellos abandonen a Cristo. ¿Me están siguiendo? ¿Cuál es el título que le hemos dado a la enseñanza en el día de hoy? El título es este: Cristo compasivo, supremo pontífice. Cristo compasivo, supremo pontífice. La palabra pontífice significa sumo sacerdote. Ahora sí, metámonos en el texto propiamente, respondiendo a la siguiente pregunta: ¿qué debían hacer aquellos cristianos judíos para no abandonar a Cristo en medio de aquellas aflicciones? ¿Qué debían hacer aquellos cristianos judíos para no abandonar a Cristo en medio de aquellas aflicciones? 2 cosas muy sencillas. 1, autoexaminarse,
mirar lo profundo de sus corazones para ver si estaba en ellos la señora incredulidad con sus 3 hijos. Autoexaminarse es el argumento que viene tratando en toda esta sección y que termina en 12:13. Autoexaminarse termina con una terrible amonestación, amenaza en 12:13. Y lo segundo que deben hacer o debían hacer estos cristianos hebreos para no abandonar a Cristo es acudir por ayuda. Acudir por ayuda, que son los versículos 14 a 16. Otra vez, ¿qué debían hacer estos cristianos hebreos para no abandonar a Cristo? 2 cosas: autoexaminarse, 12 y 13, y acudir por ayuda, 14 al 16. Y esta enseñanza, que es para los cristianos del primer siglo de origen hebreo, es perfectamente aplicable para nosotros que estamos viviendo en el siglo XXI. Veamos en primer lugar aquella primera cosa que ellos debían hacer: autoexaminarse. Y es que el autor venía haciendo una advertencia contra la incredulidad, como leímos en el verso 12. Y de la incredulidad, por el resto del contenido de la carta, es que deducimos que en la audiencia original de la carta estaban la señora falsa fe, la señora poca fe y el señor poco esfuerzo. Entonces, el argumento es: examínense a ustedes mismos para que esas cosas no estén en sus corazones. Vamos a leer otra vez el verso 12. Dice: mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo. Ahí está: examinen su propio corazón. Miren que en ninguno de ustedes haya corazón malo de incredulidad, poca fe, falsa fe o poco esfuerzo, porque esas 3 cosas son las que hacen apartarse del Dios vivo. 4:11, con base en lo que acaba de decir entonces, procuremos, hagamos un esfuerzo mayor, procuremos pues entrar en aquel reposo. El reposo, nos explicaba el pastor Alejandro la semana pasada de manera magnífica, el reposo aquí es una persona, es Cristo. Cristo es el reposo. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de incredulidad. ¿Cuál ejemplo de incredulidad? El de la primera generación que salió del Éxodo. Entonces, la palabra procuremos es una exhortación a hacer un mayor esfuerzo. Y la expresión en el verso 11 que dice que ninguno caiga, se refiere a un esfuerzo personal, es el esfuerzo de cada uno. Si bien esta epístola se dirige a toda una iglesia, era cada uno de los que escuchó la lectura de esta epístola en público, era cada uno. Que cada uno haga un mayor esfuerzo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de incredulidad. Y para animarlos por medio de amenaza, por medio de una amenaza de condenación a que hagan eso, es que nuestro autor da los versículos 12 y 13, que son una amenaza con el juicio de Dios. Los versículos 12 y 13 son una amenaza con el juicio de Dios. En los versículos 12 y 13 se conjugan 2 cosas: la omnisciencia de Dios y el juicio de Dios. Veamos primero la omnisciencia de Dios. Versículo 12 al 13a. Dice: ¿por qué deben procurar o esforzarse más? ¿Por qué deben hacer mayor esfuerzo para que ninguno caiga en semejante incredulidad? Porque la palabra de Dios, o Dios mismo, aquí la expresión la palabra de Dios reemplaza a la persona de Dios, y es muy sencillo, es porque lo que ellos estaban recibiendo de palabra de Dios estaba siendo leído.
O sea que exponerse a la palabra leída de Dios es lo mismo que exponerse a Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La Biblia no es un libro común y corriente. La Biblia es un libro vivo que cuando usted lo lee, lo afecta. El poder de Dios cae sobre usted. Alguien dijo que la Biblia es el libro que interpreta al lector. Obviamente nosotros interpretamos la Biblia, pero la Biblia también nos interpreta a nosotros, porque va a lo profundo de nosotros y nos enseña a conocer cómo somos en realidad. Porque la palabra de Dios es viva, no es un libro corriente, y eficaz, es un libro transformador y poderoso. Y miren, y más cortante que toda espada de dos filos. ¿A dónde les había dicho que tenían que tener cuidado que no estuviera la incredulidad? En lo profundo del corazón. Pues bien, la palabra de Dios es experta en ir a lo más profundo del corazón. Es más cortante que la espada de dos filos, que era la espada pequeña que usaba el soldado en el combate cuerpo a cuerpo y se la clavaba a su enemigo en el corazón. Más cortante que toda espada de dos filos. Y mire esta palabra, y penetra. Eso es lo que usted tiene que hacer, que penetre la palabra de Dios hasta partir el alma y aún el espíritu, que son las partes más íntimas del ser humano. Alma y espíritu no son cosas diferentes, son las partes más íntimas del ser humano, que ahora son presentadas en una analogía con los sacrificios del santuario. Y la palabra de Dios penetra a lo más profundo, como el sumo sacerdote con su cuchillo parte los sacrificios para que se le vean las coyunturas y los tuétanos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, lo más profundo, y las coyunturas, o sea, las rodillas, los codos y los tuétanos, es decir, el interior de los huesos. Y discierne o separa o da a entender la diferencia que hay entre los pensamientos y las intenciones del corazón con la justicia de Dios. La palabra le muestra lo distinto que es lo que hay en lo más profundo de su corazón a la justicia de Dios. Y por eso usted se ve como un pecador miserable y perdido. Y por eso es que usted viene y suplica ayuda ante Dios, porque la palabra de Dios desnuda lo más profundo de lo que usted es y le enseña a verse tal como usted es, un pecador miserable. En este caso era poner al desnudo a los hijos de la señora incredulidad, a la señora fe falsa, a la señora poca fe y al señor poco esfuerzo. La señora fe falsa, que estaba en el auditorio escuchando la lectura de la carta, debía sentir y experimentar cómo se le desgarraba el pecho, y la mirada de Dios entraba y le decía: tú no eres un verdadero creyente. Y a la señora poca fe, la palabra de Dios entraba, le abría el pecho y la voz de Dios le decía: tú tienes poca fe, eres de doble ánimo. Y al señor poco esfuerzo o poca lucha se le abría el pecho y la voz de Dios le decía: tú no haces un esfuerzo suficiente por santificarte. Por tanto, cuando vienen las aflicciones, ustedes son los que están en peligro de abandonar a Cristo, porque no hacen esfuerzo suficiente, porque su fe es poca, porque su fe es falsa. Y la palabra de Dios penetra, rasga el pecho y deja al desnudo toda esa maldad, para que el hombre pueda arrepentirse de ella y buscar ayuda. Verso 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas, la señora fe falsa, la señora poca fe y el señor poca lucha o poco esfuerzo. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos. Noten la omnisciencia de Dios, a los ojos. Hasta ahí es la omnisciencia de Dios. Y luego, después de que los ha dejado así atormentados, heridos, lesionados,
la palabra de Dios te hiere lo suficiente y te coloca ante el juicio de Dios, viene el juicio de Dios. Dice, a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahí está. Esta es una labor magistral. Lo que hace este autor aquí es algo magistral. Lo que este autor hace aquí es llevar a estos hombres, poca fe, fe falsa, poca lucha, poco esfuerzo, al arrepentimiento delante del trono de la justicia de Dios. Lo que está haciendo este hombre aquí, este autor, es colocando en ellos temor al infierno, porque ¿a dónde habían ido toda aquella primera generación que no sacó de su corazón la incredulidad, a pesar de que Dios les habló y les decía, si oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón? ¿A dónde terminaron ellos? Los que endurecieron su corazón, después de que Dios los iluminó y les mostró su grandeza, fueron a parar al infierno. Así que aquí este autor los pone en la misma boca del infierno, a donde cayó la primera generación. Así que ellos están parados en la boca del infierno, yéndose hacia abajo y viendo allá los cadáveres de toda la primera generación de sus ancestros que cayeron allá por la misma incredulidad. ¿Y cuál es el propósito? Que la espada de la omnisciencia y el juicio de Dios los deje lo suficientemente heridos, lo suficientemente arrepentidos para que puedan acudir por ayuda al trono de la gracia. ¿Pueden ver? Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Qué es lo segundo que tienen que hacer estos hebreos cristianos para no abandonar a Cristo o caer en apostasía? Número 1, autoexaminarse con la palabra de Dios, que es viva y eficaz y hace esa gran cirugía que desnuda a la maldad y nos coloca ante el mismísimo juicio de Dios en la boca misma del infierno. Pero una vez nos pone allí, nos invita a que busquemos ayuda, acudir por ayuda, ir verdaderamente a buscar la salvación, en el caso de la señora fe falsa, o ayuda para soportar las aflicciones, que es lo que los estaba haciendo retroceder, en el caso de la señora poca fe y del señor poca lucha. Y eso nos lleva entonces a nuestro segundo elemento, nuestra segunda acción, que es acudir por ayuda. Para poder retener nuestra profesión y no descuidar una salvación tan grande y no caer en tal ejemplo de desobediencia, que es lo que viene tratando el autor, les está diciendo, recuerden las palabras, retengamos firme hasta el fin, temamos, no sea que nos deslicemos, procuremos, hagamos un mayor esfuerzo, retengamos nuestra profesión hasta el fin. Para poder hacer eso, necesitamos acudir por ayuda. Si nosotros, los que caminamos en esta vida, confesando a Cristo y queremos llegar hasta el final confesando a Cristo, si nosotros no acudimos por ayuda, no lograremos permanecer en Cristo. Porque la fuerza que se necesita para no abandonar a Cristo no es del hombre, sino de Dios. Y por eso es que a donde tenemos que acudir es a un trono de gracia. Acudir por ayuda. Y este acudir por ayuda, nuestro Señor Jesucristo nos dejó entender que así debe ser siempre. No solamente para no abandonar a Cristo, sino para poder cumplir la ley de Cristo. Hermanos, si usted lee el Sermón del Monte, ahí le están pidiendo que ponga la otra mejilla, que ame a su enemigo. Esas son cosas muy difíciles de hacer. La única manera de obedecer la ley de Cristo y de no abandonar a Cristo es acudir constantemente por ayuda.
Y por eso es que el Señor Jesucristo al final del Sermón del Monte dice estas palabras: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esto no es para cambiar de carro o para pedir esposa o para pedir algún bien de este mundo. Esto es para poder perseverar en Cristo y poder obedecer la ley de Cristo. Debemos acudir por ayuda. Y esa es la segunda sección de nuestro texto, los versos del 14 al 16, acudir por ayuda. Y vamos a desarrollar esta sección respondiendo algunas preguntas claves que el mismo texto nos da la respuesta. Primera pregunta: ¿a quién debemos acudir por ayuda? Y el texto responde: a nuestro gran sumo sacerdote. Vayamos al capítulo 2, versículos 17 y 18, que es donde introduce a Cristo como sumo sacerdote. El personaje principal de la carta a los Hebreos es Cristo sumo sacerdote. Cristo sumo sacerdote. O sea que es importante decir que Cristo es mayor que los profetas, Cristo es mayor que los ángeles, Cristo es mayor que Moisés, Cristo es mayor que Josué, pero la parte más importante de la carta a los Hebreos es decir que Cristo es mayor que el sumo sacerdote Aarón. La parte más gruesa de todo su argumento se desarrolla de aquí en adelante y es mostrando que Cristo es mayor que el sumo sacerdote Aarón. Vean conmigo 2:17. Por eso debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que concierne a Dios, para expiar los pecados del pueblo, pues por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahí introduce a Cristo sumo sacerdote. Y lo que debemos hacer ahora, cuando respondemos a la pregunta ¿a quién? Y respondemos a Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, lo que tenemos que observar es qué tan grande es Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. Y el verso 15 dice: porque no tenemos un sumo pontífice o sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y en el verso 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, miren esto, que traspasó los cielos. ¿Qué tan grande? El texto nos muestra de entrada que Él es muy compasivo, como en el texto que acabamos de leer. Pero lo primero es, ¿qué tan grande es Cristo como sumo sacerdote? El texto dice, traspasó los cielos. Es decir, que una vez hizo su obra de expiación, pasa el cielo atmosférico, pasa el cielo estelar y entra al cielo de los cielos, el tercer cielo, y allí presenta su sangre en el tabernáculo celeste delante de su Padre, y su sangre es perfectamente aceptada, su sangre es considerada como una obra perfecta, y Él resucita de los muertos, mostrando que como sumo sacerdote, su sacerdocio y su ofrenda son perfectos. El sacerdocio de Cristo y la ofrenda que Cristo ofreció para nuestra salvación son perfectos. En otro lugar dice, Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda hizo perfectos para toda la eternidad a los que vino a salvar. La tierra entera va a ser perfecta y va a restaurarse lo que se perdió en el paraíso con una sola ofrenda. Entonces, la grandeza de su ser como sacerdote, la grandeza de su obra, dice el texto, traspasó los cielos. Y la razón de esta grandeza se fundamenta en la grandeza de su ser. Volvamos al verso 14. Que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Cuando pensamos a quién debemos acudir, a Cristo, nuestro gran sumo sacerdote,
debemos pensar en la grandeza de su ser, que está enseñada en estas palabras. Jesús es el nombre humano de Jesús. Jesús es verdadero hombre. El Hijo de Dios es el título divino de Jesús. Él es verdadero hombre y verdadero Dios en una persona. La grandeza de su ser es lo que hace que su sacerdocio sea supremo e incalculable, tanto que traspasa los cielos, y es lo que hace que la grandeza de su obra, su cuerpo como ofrenda, sea de valor incalculable, que destruye para siempre el pecado y traspasa los cielos en grandeza y garantiza que su pueblo tenga aquello que Él le vino a dar. Y a partir de esa grandeza, el autor les dice a ellos: acerquémonos. ¿Acerquémonos a quién? A nuestro gran sumo sacerdote. Y ahora respondemos la segunda pregunta: ¿por qué debemos acercarnos? Ya lo leímos en el verso 15: por la grandeza de su compasión. Verso 15 otra vez: porque no tenemos un sumo pontífice que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿A quién? A nuestro gran sumo sacerdote. ¿Por qué? Por la grandeza de su compasión. ¿A dónde? ¿A dónde encontramos a nuestro gran sumo sacerdote? ¿A dónde debemos acudir para encontrarlo y pedirle ayuda? El verso 16 lo dice: acerquémonos pues confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia. Vayan conmigo al capítulo 1, verso 3. Allí introduce el trono de Cristo. Capítulo 1, verso 3. ¿Quién? Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, Dios de Dios, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, gobernante supremo del mundo, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por sí mismo, Cordero de Dios, expiación sustituto, se sentó, ahí está el trono, a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo transformó el trono de justicia en trono de gracia. Por la grandeza de su obra cambió de ser un león a ser un cordero para los que le aman, para los que vino a salvar. Sin la obra de la cruz, Cristo debe venir al pecador como un león. Sin la obra de la cruz, el que está sentado en el trono es un león. Por la obra de la cruz, el que está sentado en el trono es un cordero. Sin la obra de la cruz, todos los hombres recibirán el ataque del león. Con la obra de la cruz, el que crea en la cruz recibirá el abrazo del cordero. Así como José abrazó a sus hermanos, el Cordero abrazará a los suyos, porque Él está sentado en un trono de gracia. Y cuando nos acercamos a Él, nos sale al encuentro presuroso, nos extiende sus manos y nos dice: mirad mis manos, mirad mis pies, que yo mismo soy. Y nos abraza y nos concede lo que le pedimos, porque su trono es de gracia y Él es el Cordero compasivo que nos da la fuerza para soportar aflicciones y nunca abandonarlo en esta vida. Bendito sea el Cordero de Dios, que está sentado en su trono para mí, que cuando levanto la mirada hacia Él, veo en el trono a un cordero. Porque cuando yo era un hombre sin Cristo, en el trono estaba sentado un león, atento a mis movimientos y presto para atacarme. Pero el león se volvió cordero, murió por mí en la cruz
y regresó a su trono para ser para mí cordero por toda la eternidad. Bendito sea el Hijo de Dios que hizo tal cosa por mí y por ti, hermano. Si Él hizo eso, ¿cómo no nos dará con su compasión ayuda para soportar cualquier dificultad? No tenemos excusa para abandonarlo, porque Él se ofreció todo. Si nos dio tal cosa, ¿cómo no nos dará lo que nos haga falta para terminar nuestra carrera? Por eso el autor dice: acerquémonos. Y noten que él se incluye. El autor de esta carta no estaba en peligro de abandonar a Cristo. El autor de esta carta se había examinado a sí mismo, y los hijos de la señora incredulidad no estaban en su corazón. El autor de esta carta no tenía por dentro a la señora falsa fe, ni a la señora poca fe, ni al señor poco esfuerzo. Este era un hombre maduro. El autor de esta carta era un santo grandemente santificado, y él se incluye en este mandato que dice: acerquémonos, porque sin acercarnos al trono de la gracia donde está el Cordero traspasado, no podremos permanecer en él, porque no es nuestra fuerza la que nos lleva cada día a perseverar en Cristo, es la fuerza que Él da. Por eso Él les dice a sus discípulos: cuando pidan algo, pidan creyendo que lo recibirán, y lo que pidan recibirán. Otra vez, esto no es para cambiar de carro, ni para que el Dios le dé una esposa, es para poder perseverar en Cristo. Y en otro lugar dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid en mi nombre, y lo que pidan lo daré. Eso es para poder perseverar en Cristo. Eso es para poder soportar las aflicciones. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Pero Santiago, el hermano del Señor, dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Ven? Acerquémonos. ¿A quién? A nuestro gran sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Él es compasivo. ¿A dónde lo encontramos? En su trono de gracia. ¿Cómo? ¿Cómo debemos acercarnos? Ya lo leímos en el texto: confiadamente. ¿Qué significa confiadamente? Seguros de ser atendidos. Hermanos, el Cordero se levanta a atender cualquiera de nuestras peticiones. Es más, antes de que tú vayas a hacer la petición, mira, el Cordero ha estado orando por ti, intercediendo por ti. Y cuando te acercas a Él, Él ya sabe lo que le vas a pedir, pero debes acercarte y debes pedírselo, y Él te dará lo que le pides. Dice: ¿cómo? Confiadamente. ¿Y para qué? Esa es la otra pregunta. ¿Para qué nos acercamos a este trono donde está el Cordero? Para alcanzar misericordia. Hermano, ¿usted sabe qué significa la palabra misericordia? Significa que usted y yo estamos llenos de miserias, y ante esas miserias Él no es insensible, Él es compasivo. Vaya con su miseria al trono del Cordero y recibirá la ayuda que necesita para su miseria. ¿Para qué más? Para hallar gracia. Gracia es poder concedido soberanamente por parte del Cordero a los que se lo piden. ¿Para qué? Para hallar misericordia. ¿Para qué? Para hallar gracia. ¿Para qué más? Para el oportuno socorro. Es decir, que la ayuda que envía el Cordero no llegará ni un minuto antes ni un minuto después. La ayuda que envía el Cordero llega exactamente a tiempo, al tiempo en que Él considera debe llegar. Espérala, porque llegará. Cuando el Señor Jesús caminaba hacia la aldea llamada Naín, el cortejo fúnebre que venía a enterrar el hijo único de una viuda salía por las puertas de la ciudad justamente cuando Cristo llegaba a la puerta de la ciudad. Hermanos, el oportuno socorro llega a la hora que Dios lo ha establecido, ni antes
ni después. Y cuando vamos al trono del Cordero, vamos a encontrar ese oportuno socorro. Eso es lo que tenían que hacer los hebreos del primer siglo para no abandonar a Cristo ante las presiones de persecuciones y dificultades, autoexaminarse y acudir por ayuda. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros hoy en el siglo XXI? Exactamente lo mismo. Debemos autoexaminarnos, por si quizás en tu corazón la señora incredulidad está con sus 3 hijos: la señora falsa fe, la señora poca fe y el señor poco esfuerzo. Examina tu corazón, querido hermano. Si hoy la palabra de Dios ha penetrado a tu corazón, debes examinarte y preguntarte si estos 3 hijos indeseables de la señora incredulidad tienen algún asiento en mi corazón. Y procura, después de autoexaminarte, procura obtener un certificado de calidad para tu fe. Tu fe necesita un certificado de calidad. ¿Por qué? Porque los que no tienen una fe verdadera van a apostatar. Los que tienen poca fe pueden apostatar. Por eso tú necesitas un certificado de calidad para tu fe, para que puedas estar seguro de que vas a seguir a Cristo hasta el final. Y aún así, debes perseverar hasta que mueras. Solo cuando mueras terminarás de perseverar. Buscar ese certificado de calidad exige que tú te examines a ti mismo si estás creyendo la verdad de Dios. Hay personas que dicen creer en Cristo, pero no lo siguen en su verdad. Si tú niegas la doctrina de la Trinidad, si tú niegas la inspiración plenaria de las Sagradas Escrituras, si tú niegas la doble naturaleza unipersonal de Cristo, si tú niegas la justificación por la fe sola, si tú tienes esa clase de errores, tú no estás creyendo en Cristo con verdad. Y por esa razón tienes en tu corazón la señora falsa fe. Pero si tú sigues a Cristo en la verdad, por eso es importante que conozcas bien las doctrinas bíblicas y sigas a Cristo con sana doctrina verdadera. Lo primero que te hace tener un certificado de calidad para tu fe es saber que sigues a Cristo en la verdad. Segundo, debes buscar en ti mismo los rasgos distintivos de un verdadero creyente. La epístola primera de Juan fue escrita para este propósito. Y allí Juan nos muestra que el verdadero creyente aborrece su pecado. El verdadero creyente aborrece al mundo. El verdadero creyente ama a los hermanos. El verdadero creyente ama la oración, ama la lectura de la Biblia, ama venir a la iglesia. Examínate a ti mismo si esos rasgos distintivos están en ti. Si andas en la verdad, si tienes los rasgos distintivos y lees la Sagrada Escritura, por la Sagrada Escritura es posible que el Espíritu dé testimonio a tu espíritu de que eres un verdadero hijo de Dios. Pero el verdadero certificado de calidad de tu fe son los sufrimientos. El verdadero certificado de calidad de tu fe son los sufrimientos. Cuando nos vienen los sufrimientos, nuestra fe está siendo puesta a prueba. Y si nosotros, cuando vienen los sufrimientos, en vez de rechazarlos, murmurar contra Dios y quejarnos con toda clase de queja, los aceptamos humildemente y mansamente y los soportamos acudiendo al trono de la gracia por ayuda, al terminar esos sufrimientos estaremos con un certificado de calidad de que nuestra fe es verdadera. La paciencia para soportar sufrimientos es el mejor certificado de calidad para la fe de cualquier persona que dice creer en Cristo. Es lo que dice Romanos capítulo 5, versículo del 1 al 5, que nos gloriamos no solamente en nuestra esperanza, sino también en las tribulaciones, porque las tribulaciones producen paciencia y la paciencia carácter probado.
o prueba o certificado de calidad en la fe. Las pruebas nos dan, resistir las pruebas, no rechazar las pruebas, no quejarnos, no murmurar. Cuando viene una prueba, no dejar de orar, no dejar de leer la Biblia, no dejar de venir a la iglesia, no empezar a quejarme, Dios, ¿por qué me tratas así? No asumir la posición de una víctima de Dios. Como los hebreos que cuando salieron de Egipto, ellos se consideraban víctimas de Dios. Nos trajiste de Egipto para matarnos aquí de hambre. Esa es la mentalidad de víctima. Nosotros no debemos tener eso. Señor, si esta es tu voluntad que yo padezca, humillo mi cabeza, agacho mi cabeza y acepto tu sufrimiento. Y en eso Cristo nos da el mayor ejemplo. ¿Quién como el Señor Jesús aceptó los sufrimientos más grandes? Nunca se quejó, nunca murmuró, enmudeció, no abrió su boca, dio la otra mejilla para que se la hirieran, como cordero fue llevado al matadero. El verdadero cristianismo consiste en no resistir los sufrimientos, no negarse a los sufrimientos, no oponerse a los sufrimientos, reconocer que estamos aquí para sufrir y acudir al trono de la gracia para hallar misericordia, gracia y el oportuno socorro. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando sea tiempo. Eso es lo que tenemos que hacer, autoexaminarnos si estamos verdaderamente en Cristo, en una verdadera fe, en una fe que no se opone al sufrimiento que Dios le envía, y una fe que acude al trono de la gracia por ayuda. Y para nuestros amigos que nos visitan hoy, amigos, para ustedes no hay un trono de gracia. Amigos, para ustedes hay un trono de justicia. Ustedes solo pueden esperar el ataque del león, nunca el abrazo del cordero. Para que puedan recibir el abrazo del cordero, deben reconocer su miseria, las miserias, iniquidades y maldades que hay en lo profundo de sus corazones. Desnudos y abiertos sus corazones, reconozcan su maldad, que son incrédulos, mentirosos, borrachos, ladrones. Humíllense ante Dios y vayan a la cruz los salvará, y la cruz cambia el león en cordero. Que el Señor te conceda tu salvación en este día. Hoy es día de salvación para ti. Que Dios te ilumine y te muestre cuánto necesitas que Cristo no sea para ti como un león, sino como un cordero. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Señor, te damos muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por la obra perfecta de la cruz. Muchas gracias por nuestro gran sumo sacerdote, su persona, su ser infinito, su obra perfecta, su gran compasión. Todo a nuestro favor. Nos has dado todo para que podamos perseverar en medio de los más grandes sufrimientos. Oh Señor, si hay en nosotros algún asomo de poca fe, si hay en nosotros poca fe o hay poca lucha, poca perseverancia, llévanos al mayor esfuerzo, que podamos esforzarnos muchísimo más en lo que falta de nuestra carrera por perseverar en Cristo y crecer en santidad. Y si hay alguien aquí con falsa fe, muéstrale y dale arrepentimiento. Oh Señor, obra poderosamente en tu iglesia. Santifica los corazones, Padre, te lo pido. Si hay alguno que no te conoce, muéstrale su pecado y a Cristo el Cordero como un maravilloso y perfecto Salvador. Te lo pedimos en su nombre santo. Amén.